Continuemos trabajando con las medidas de dispersión. En esta oportunidad trabajemos con el rango intercuartílico. Vamos a revisar el cálculo y la interpretación del rango intercuartílico como medida de dispersión absoluta. El rango intercuartílico es una medida de dispersión muy sencilla de calcular, ya que solo hace referencia al recorrido de la variable desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Quiere decir que una vez que tengamos el cuartil 1 y el cuartil 3, podemos hallar la diferencia entre ellos y tendremos el rango intercuartílico. En el marco de este curso, la notación para el rango intercuartílico será RQ. Como ya les había indicado, el rango intercuartílico es igual a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El rango intercuartílico es posible calcularse para cualquier variable que pueda ser ordenada. Esto quiere decir que podemos hallar el rango intercuartílico para variables medidas en escala ordinal, de intervalo y de razón. El primer ejemplo que vamos a presentar es el del cálculo de rango intercuartílico para una variable medida en escala ordinal. Recordemos que esta es una pregunta que se ha hecho en una encuesta. ¿Cuál es el nivel de agrado con las medidas implementadas por el director de la institución? Las posibles respuestas son nada, algo, bastante y mucho, codificadas en 1, 2, 3 y 4 respectivamente. La tabla de frecuencia para las 15 respuestas a estas preguntas aparecen allí en pantalla. Para calcular el rango intercuartílico, lo primero que debemos hacer es hallar el cuartil 3 y el cuartil 1, que en este caso es nada para el cuartil 1, es decir, el nivel 1, y Q3 bastante, que corresponde al nivel de codificación 3. El rango intercuartílico será la diferencia entre estos dos, en este caso 2. Ahora tenemos el ejemplo del cálculo de rango intercuartílico para una variable medida en escala de razón. Tenemos las calificaciones de los estudiantes, 20 estudiantes en particular, que va desde un punto hasta 20 puntos. El rango intercuartílico primero pasa por el cálculo del cuartil 1 y del cuartil 3, que en este caso es 5 y 15 respectivamente. El rango intercuartílico será la diferencia entre estos dos valores. Rango intercuartílico igual a 15 menos 5 nos corresponde a 10 puntos. Fíjense ustedes que el rango intercuartílico lo que hace es eliminar los valores que se encuentran en los extremos, los que están por debajo del 25% y los que están por encima del 75%. Esto nos da una noción, una idea de que el recorrido intercuartílico o rango intercuartílico no es sensible a los valores atípicos. En un ejemplo que tenemos a continuación nos vamos a dar cuenta de esta poca sensibilidad a los valores atípicos. Este ejemplo ya lo habíamos visto cuando habíamos analizado el cálculo del rango. Tenemos un conjunto de calificaciones con respecto a una prueba que iban desde un punto hasta 18 puntos. Revisando los datos nos dábamos cuenta que el valor de un punto era un valor atípico, ya que la mayor concentración de datos se encontraba entre 14 y 18 puntos. Adicionalmente, hemos colocado el conjunto de datos ordenados tanto para el caso donde tenemos el valor atípico como en donde no tenemos el valor atípico. De esta manera, para que ustedes puedan determinar fácilmente cuál es el Q3 y el Q1. El cálculo de rango intercuartílico para el conjunto de datos sin valores atípicos será igual a 16 menos 14,5 puntos, que corresponde a 2,5 puntos. Y el cálculo del rango intercuartílico para el conjunto de datos con valores atípicos es de 16 menos 14 igual a 2 puntos. Como vemos, la diferencia entre el rango intercuartílico para el conjunto de datos con valores atípicos y el rango intercuartílico para el conjunto de datos sin valores atípicos, pues no es muy diferente. Cosa distinta que observamos cuando trabajamos con el rango, que cuando se agregaban valores atípicos, pues aumentaba enormemente el rango. En resumen, hemos visto que el rango intercuartílico es el recorrido que hace la variable desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, por lo que su cálculo es muy sencillo a partir de la determinación de estos dos valores. Por otro lado, también podemos acotar que el rango intercuartílico no es sensible a los valores atípicos, por lo cual se recomienda su uso como medida de dispersión cuando tenemos valores atípicos en el conjunto de datos.